Hay desapariciones que dejan silencio detrás, y luego están las que dejan respuestas. Respuestas del tipo que nadie en el condado de Harlan, Virginia, habría querido encontrar jamás. Esta es la historia de un hombre que desapareció de la plantación de tabaco más grande del condado, una noche de septiembre de 1857, sin dejar una cerradura forzada, ni la tierra removida, ni un rastro sobre la hierba mojada por el rocío. Un hombre que, según todos los testimonios, había sido el sirviente más confiable, más valioso y más apreciado que Harlan Boss había poseído. Y cuando pasaron las semanas sin noticia, sin cuerpo, sin rastro, la gente de aquel condado se dijo a sí misma que lo peor ya había ocurrido. Se equivocaban. Lo que vino después no fue un cadáver en un campo, ni un fugitivo capturado en la frontera. Lo que vino después desmanteló todo: la plantación, la familia y la mentira que toda una comunidad había aceptado creer. Y la parte más inquietante de todas es esta: cada pieza de lo que estás a punto de escuchar fue escrita, registrada con tinta sobre papel, por la mano cuidadosa de un hombre que sabía exactamente lo que hacía y exactamente cuánto tiempo pasaría antes de que alguien llegara a comprenderlo. Antes de seguir con la historia de Elías y la plantación de los Boss, si estás escuchando esto ahora mismo, asegúrate de estar suscrito al canal y de tener activada la campana de notificaciones. Historias como esta no aparecen con frecuencia, y quiero que estés aquí para cada una de ellas. Deja un comentario y dime desde qué estado o país nos escuchas. Veamos desde qué lugar del mundo nos acompaña nuestra audiencia esta noche. Ahora volvamos a Virginia, septiembre de 1857. Había una clase muy particular de luz de tarde que caía sobre la plantación Linmore al final del verano. Una luz que convertía las hojas de tabaco en láminas de cobre martillado y hacía que el mundo entero pareciera suspendido entre una respiración y la siguiente. Era hermosa del mismo modo en que a veces lo son las cosas construidas sobre cimientos torcidos, deslumbrantes por fuera, profundamente equivocadas por dentro. Linmore se extendía sobre 460 acres de tierra ondulada de Virginia, en lo que hoy es el condado de Harlan, aunque en aquellos años simplemente se hablaba de esas tierras como las tierras de los Boss, porque en esa parte del condado, el apellido Boss significaba algo cercano a lo absoluto. Harlan Boss había heredado la plantación de su padre, Clement Boss, quien la había levantado a partir de una modesta granja tabacalera en la década de 1820 hasta convertirla en una de las explotaciones más productivas de la región. Cuando Harlan tenía 35 años y ya la dirigía por cuenta propia, Linmore tenía 62 personas esclavizadas, un galpón de procesamiento que funcionaba 6 días a la semana desde abril hasta octubre, una gran casa de 2 plantas con columnas blancas que podía verse desde el camino principal a media milla de distancia, y una reputación de buena administración que, en el lenguaje de la clase plantadora, significaba que todo marchaba a tiempo y dejaba ganancias. Harlan Boss no era un hombre que despertara afecto, era un hombre que despertaba obediencia, y él creía que ambas cosas eran lo mismo. Era alto, algo pesado en su madurez, con una frente ancha y esa clase de ojos grises y firmes que daban la apariencia de una razón serena, incluso cuando estaba lejos de estar sereno. Iba a la iglesia todos los domingos, estrechaba las manos correctas, donaba con moderación a la caridad local y sostenía, con esfuerzo deliberado, la imagen de un hombre justo. Le gustaba decir, a menudo en compañía de otros plantadores, que una buena administración requería buenas relaciones y que un hombre que gobernaba bien a sus trabajadores no tenía nada que temer. Lo decía con tal convicción que muchos a su alrededor le creían. Algunos, tal vez, todavía lo creen. Pero había un nombre en la plantación Linmore que se pronunciaba de manera distinta a todos los demás, un nombre que tenía un peso y una textura propios, apartados de la rutina diaria de llamadas en el campo y anotaciones en el libro de cuentas. Ese nombre era Elías. Elías había estado en Linmore desde que tenía aproximadamente 9 años, llevado desde una finca más pequeña en las afueras de Richmond, cuando Clement Boss aún vivía y todavía creía en comprar a los más jóvenes. Para cuando comienza nuestra historia,
Era un hombre de unos 32 años, aunque no existía ningún registro oficial de su fecha de nacimiento. Como ocurría con la mayoría de las personas esclavizadas de aquella época, su edad era una estimación, no un dato conocido. Era delgado, de estatura media, con unos ojos oscuros y atentos que parecían medir constantemente algo que iba más allá de la conversación inmediata. Se movía por la plantación con una calma deliberada y sin prisa, una cualidad que algunos encontraban inquietante y otros tranquilizadora, según el lado de la autoridad desde el que lo miraran. Lo que hacía excepcional a Elías a los ojos de Harland Bosch no era su fuerza física, aunque la tenía, ni su habilidad concreta en el galpón del tabaco, aunque conocía el proceso de curado con verdadera precisión. Lo que hacía excepcional a Elías era algo más raro y más valioso para un hombre como Harland Bosch. Sabía leer, sabía escribir, sabía hacer cálculos de cabeza con una rapidez que incomodaba abiertamente al contable de los Bosch, un hombre delgado y nervioso llamado Clement Briggs, y hacía todo eso sin que nadie le pidiera exhibirlo, sin demostrarlo para los visitantes, sin usarlo jamás de una forma que amenazara la estructura de poder que lo rodeaba. Nadie sabía con certeza cómo había aprendido. Elías. Al parecer, Clement Bosch, el patriarca original, le había enseñado las letras como una especie de experimento, una vanidad bastante común entre ciertos plantadores de épocas anteriores que se imaginaban a sí mismos como hombres progresistas mientras participaban en la institución más regresiva que su civilización había producido. Fuera cual fuese el origen, cuando Harland heredó la plantación, Elías ya podía leer cualquier documento que le pusieran delante, escribir con una letra clara y entrenada, y tenía un conocimiento práctico de contabilidad básica que Harland terminó aprovechando de forma profesional. En el lenguaje de la época, era un esclavo doméstico, aunque en Linmore su función era más compleja de lo que esa expresión suele sugerir. Sí, servía en la gran casa, administrando las cuentas del hogar bajo la supervisión de Harland y traduciendo a veces las necesidades prácticas del trabajo del campo en columnas ordenadas dentro del libro mayor de la plantación. Cuando Briggs enfermaba o no estaba disponible, acompañaba a Harland Bosch a la sede del condado, y en al menos 3 ocasiones documentadas en cartas que sobrevivieron de aquel periodo, Harland lo presentó ante socios de negocios como «mi hombre Elías», el que mantiene todo en orden. Había una cualidad particular en la relación entre Harland y Elías que mucha gente notaba, aunque pocos la mencionaban abiertamente. No era amistad. La estructura social del momento hacía de eso una imposibilidad, una que ambos habrían negado, aunque con distintos grados de convicción. Era algo más complicado, algo que se movía en el espacio entre la propiedad y la dependencia, entre la confianza y el control. Harland necesitaba a Elías de una manera que lo avergonzaba en silencio, y Elías entendía esa necesidad con una claridad que había pasado años aprendiendo a volver completamente invisible. Las demás personas esclavizadas de Linmore observaban esa dinámica como quien observa un mecanismo tensado al máximo, con la comprensión instintiva de que la tensión en su interior era enorme y de que, cuando por fin se liberara, el movimiento sería rápido. Entre ellos, Elías despertaba una mezcla compleja de respeto y prudente distancia. No era un colaborador, al menos no del tipo que eran los informantes favoritos del capataz, esos que repetían conversaciones y ganaban pequeños privilegios a cambio de la traición. Todos en Linmore entendían, aunque nadie lo dijera directamente, que Elías no era eso, pero también entendían que su posición le daba acceso a cosas a las que nadie más podía acceder. Él conocía las cifras, conocía las cuentas, sabía lo que Harland Bosch decía cuando creía que nadie importante lo estaba escuchando. Y en aquellos años, en esa plantación, el conocimiento era lo más peligroso que una persona podía poseer. Una mujer llamada Ruth, que trabajaba en el galpón de procesamiento, y llevaba 20 años en Linmore, describió después a Elías en estos términos, en una declaración jurada de 1859 a la que volveremos más adelante. Dijo, siempre estaba observando, no como algunos que miran como si buscaran problemas, sino más bien como si estuviera leyendo algo que el resto no podíamos ver, como si siempre estuviera en la última página de un libro que a los demás nunca nos habían entregado. Esa descripción, ofrecida bajo la presión de un proceso legal,
y registrada por un empleado del condado que casi con certeza no entendía del todo lo que estaba transcribiendo, es quizá el retrato más preciso de Elias que ha sobrevivido. Y cuando entiendes lo que ocurrió después, resulta imposible leer las palabras de Ruth sin sentir el escalofrío particular de alguien que estuvo al lado de algo extraordinario y percibió su presencia sin llegar a nombrarla por completo. El verano de 1857 había sido productivo en Linmore. La cosecha de tabaco había sido la mejor en 4 años. El galpón de curado funcionó sin incidentes importantes, y Harlan Boss estaba en ese estado de ánimo expansivo que solo aparecía cuando las cifras se movían a su favor. Aquel verano había hablado con frecuencia de ampliar sus tierras, concretamente de una parcela al norte, contigua a la propiedad, que creía poder comprar a la familia Doyle, que estaba entrando en una dificultad financiera que casi todo el condado conocía, aunque los propios Doyle todavía no quisieran admitirlo. Era un patrón habitual en esa parte de Virginia por aquellos años. La tierra cambiaba de manos por la lenta gravedad de las deudas, y hombres como Harlan Boss se colocaban al pie de esa gravedad y esperaban. Elías administraba las cuentas del hogar con la misma atención cuidadosa que ponía en todo. El libro mayor de aquel verano, uno de varios que más tarde se volverían centrales para unos acontecimientos que nadie en el condado de Harlan habría podido anticipar, registraba con minucioso detalle los gastos ordinarios de una gran casa: harina y cerdo salado comprados al por mayor al comerciante del condado, herrajes de repuesto para el galpón, el salario de Dale Puit, el capataz, pagado mensualmente por un total de $40, los honorarios periódicos del Dr. Waverly de Coopersville, que visitaba la plantación por asuntos médicos, y el costo de zapatos nuevos para la gente que trabajaba en los campos, repartidos 2 veces al año, siempre un mes más tarde de cuando realmente hacían falta. Para cualquiera que leyera ese libro en el curso normal de los negocios, era un documento sin nada notable, la clase de registro que cientos de plantaciones llevaban en cientos de condados a lo largo de cientos de millas del sur, la clase de registro que hablaba enteramente en el idioma de la propiedad. Cosas poseídas, cosas compradas, cosas consumidas, cosas mantenidas. Pero más tarde saldría a la luz que Elías estaba llevando otro libro, no en sustitución del oficial, que seguía siendo preciso, correcto y disponible para la revisión de Harlan Boss en cualquier momento, cosa que Harlan hacía con regularidad, a menudo por las noches después de cenar, cuando la casa ya se había asentado en su silencio nocturno. Número. El segundo libro era otra cosa por completo. Su existencia no sería conocida hasta varias semanas después de la noche en que Elías desapareció, y cuando se supo, el proceso de comprender lo que contenía tardaría bastante más todavía. Nada de esto, por supuesto, se sospechaba en la cálida noche de septiembre, en la que Harlan Boss estaba sentado en el porche, cubierto de la gran casa, bebiendo bourbon servido por un joven llamado George y leyendo una carta de su socio comerciante de algodón en Richmond. Harlan estaba de buen humor. Las cuentas estaban limpias, la cosecha estaba casi recogida. La tierra de los Doyle sería suya para Navidad. Estaba casi seguro de ello. Todo, tal como lo veía desde el porche, bajo la larga luz ámbar de aquella tarde avanzada, estaba en orden. Le preguntó a George dónde estaba Elías, y George respondió que creía que Elías estaba en la sala de cuentas, la pequeña oficina situada en la parte trasera de la gran casa, donde se guardaban los documentos de la plantación. Harlan asintió, satisfecho, y volvió a su carta. Un ave nocturna llamó en algún lugar de los robles que bordeaban la entrada, y los campos de tabaco más allá de la cerca susurraron con un sonido seco y bajo, como papel al pasar una página. Cuando Harlan Boss se fue a dormir aquella noche, nada parecía estar mal. La gran casa estaba en silencio. Los barracones al otro lado de la cerca estaban oscuros e inmóviles. Elías había llevado el libro de la tarde al despacho de Harlan a la hora de siempre, las 8 de la noche. Lo había dejado en una esquina del escritorio, como hacía siempre, y le había dado las buenas noches. Harlan ni siquiera levantó la vista del papel que estaba leyendo. Esa fue la última vez que alguien en la plantación Linmore vio a Elías. Fue Harlan Boss quien descubrió la ausencia, y eso era inusual. Normalmente,
La casa avanzaba por su rutina de la mañana con la precisión ensayada que nace de la costumbre larga. Aparecía el café, se encendían los fuegos, se confirmaban los arreglos del día. Todo ello gestionado en gran parte por Elías, que organizaba al personal doméstico con una autoridad silenciosa que Harland nunca había necesitado supervisar directamente. Aquella mañana, el 9 de septiembre de 1857, Harland bajó por la escalera principal a su hora habitual, las 6:30, y encontró la casa fría y el café sin preparar. Se quedó un momento en el pasillo, escuchando. La calidad del silencio era incorrecta. No era el silencio de una casa antes de despertar, sino el silencio de una casa a la que le faltaba algo que todavía no sabe nombrar. Llamó a Elías. Lo llamó 2 veces. La tercera vez, su voz fue distinta, aún controlada, pero con una tensión en los bordes que George, que dormía en el pequeño cuarto junto a la cocina, oyó desde detrás de la puerta cerrada y reconoció de inmediato como algo a lo que había que temer. En menos de una hora quedó claro que Elías no estaba en la gran casa, ni en los barracones, ni en el galpón de procesamiento, ni en la sala de cuentas. Su espacio para dormir, un cuarto pequeño junto a la cocina que, para los estándares de tiempo y lugar, resultaba inusualmente privado para una persona esclavizada. Estaba ordenado, intacto, con su único cambio de ropa aún doblado sobre el estante encima del catre. Sus zapatos habían desaparecido, su abrigo había desaparecido. Nada más parecía faltar. Harland Bosch mandó llamar a Dale Puit antes del desayuno. Puit era un hombre alto, curtido por el tiempo, de 43 años, que llevaba 8 años como capataz de Linmore y que, según todos los testimonios disponibles, no era ni cruel ni amable, sino estrictamente transaccional. Un hombre que administraba el trabajo de la plantación mediante una aplicación precisa de incentivos y consecuencias, sin implicación personal en ninguna de las dos cosas. Llegó a la gran casa en menos de 20 minutos, sombrero en mano, calculando ya lo ocurrido antes incluso de que Harland dijera una palabra. «Se ha ido», dijo Harland simplemente. Puit asintió una sola vez. Ambos quedaron de pie en el vestíbulo, cerca de la puerta principal, y Puit hizo la pregunta que cualquier hombre en su posición habría hecho primero. «¿Cuánto tiempo crees que lleva?» «En algún momento de la noche. A las 8 todavía estaba aquí». Puit hizo el cálculo. 10 horas, quizá 11. No era una ventaja imposible de remontar, pero tampoco era poca cosa. Preguntó si había habido algún comportamiento reciente que indicara planificación, algún silencio extraño, alguna ausencia sin explicación durante las semanas previas, algún contacto con gente de fuera de la plantación. Harland respondió a cada pregunta con una precisión controlada que, en sí misma, era una forma de actuación. La conducta de un hombre que ya estaba administrando cómo sería percibido el hecho desde fuera, en vez de limitarse a reaccionar a él. La respuesta a casi todas las preguntas de Puit fue no. No había habido nada fuera de lo normal. Elías había sido exactamente como siempre, presente, eficiente, atento. No había dado ninguna señal, y eso, al final, sería lo que perseguiría a Harland Bosch más que casi cualquier otra cosa de las que vendrían después. Puit organizó aquella misma mañana una búsqueda por la propiedad inmediata, los campos, el bosque del lado oriental, el arroyo que recorría el límite sur. Envió avisos a las granjas vecinas y a la oficina del alguacil del condado en Coopersville. Para el mediodía ya se había preparado una nota describiendo a Elías, su edad aproximada, su estatura y el hecho de que sabía leer y escribir. Un detalle incluido porque se consideraba relevante tanto para identificarlo como para calcular qué tipo de fugitivo estaban buscando. Ese dato, el de que supiera leer y escribir, tenía un peso particular en la forma en que se organizó y se habló de la búsqueda. Un hombre que sabía leer y escribir podía orientarse, podía interpretar señales en los caminos, comprar billetes en una estación de diligencias bajo un pretexto falso, redactar una carta que le consiguiera ayuda. No era simplemente un cuerpo que se había movido de un sitio a otro, era una presencia que pensaba, que planeaba, que se había dirigido deliberadamente hacia alguna parte. Todos los implicados en la búsqueda lo entendían, aunque lo dijeran solo de manera oblicua. Harland Bosch ofreció una recompensa de $200, una suma importante en 1857, lo bastante alta como para despertar esfuerzos serios de muchos hombres del condado
que vivían de trabajos como ese. El aviso fue colocado en la sede del condado, en la oficina postal de Coopersville y en varias tabernas de cruces de caminos por toda la región. Y entonces comenzó la espera. La primera semana no produjo nada, ningún avistamiento creíble, ningún hombre capturado, ningún informe procedente de caminos o estaciones que indicara que alguien con la descripción de Elías hubiera pasado por allí. El alguacil del condado, un hombre corpulento y de movimientos lentos llamado Ferris, que había tratado con muchas situaciones semejantes a lo largo de su carrera, le dijo a Harland que eso no era raro. Muchos fugitivos se dirigían hacia el río Ohio, a 300 millas al norte, avanzando de noche, por caminos secundarios, con la ayuda de lo que Ferris, en el lenguaje prudente de la correspondencia oficial, llamaba partes simpatizantes. El trayecto podía tomar 2 semanas o más para alguien que viajara con cautela. Era totalmente posible que Elías todavía no hubiera cruzado ningún punto donde pudieran reconocerlo. Harlan asintió, agradeció a Ferris su evaluación y regresó a Linmore. Siguió dirigiendo la plantación. Supervisó las últimas semanas de la cosecha de tabaco. Cenó con su esposa, Catherine, una mujer callada, de buena familia de Fredericksburg, que con los años de matrimonio había aprendido a leer los estados de ánimo de Harland con la precisión de alguien que no había tenido otra opción y que comprendió, por la cualidad particular de su silencio en aquellos días, que lo ocurrido con Elías no era simplemente una cuestión de propiedad perdida. Era algo más personal que eso, aunque Harland nunca lo habría admitido ante nadie, y mucho menos ante sí mismo. Catherine Voss es, en los registros que sobreviven, una figura periférica, mencionada en cartas, anotada en cuentas, nunca del todo presente. Parece haber sido una mujer de considerable inteligencia, que hacía mucho había aprendido a emplearla exclusivamente en la esfera doméstica, la única esfera que tenía a su disposición. Llevaba la casa con la misma competencia invisible con la que Elías llevaba las cuentas, y entre ambos había surgido, con los años, una especie de respeto profesional mutuo, una relación de trabajo fundada en la comprensión compartida de que ciertas cosas en Linmore funcionaban correctamente solo porque ellos hacían que funcionaran correctamente. En los días que siguieron a la desaparición de Elías, Catherine notó algo que no mencionaría a nadie durante casi un mes. Era una cosa pequeña, tal vez insignificante, pero observó que la sala de cuentas, el dominio de Elías, el lugar donde vivía la documentación de la plantación en sus pilas pulcras y ordenadas, tenía una cualidad especial en ese orden durante los días posteriores a su marcha. El escritorio estaba despejado, los libros estaban apilados con precisión, la tinta y la pluma estaban tapadas y colocadas en su bandeja. Todo estaba en su sitio. En 6 años de ver trabajar a Elías en aquella habitación, Catherine no había visto ni una sola vez el escritorio completamente vacío. Siempre había algo en marcha, una columna por sumar, un recibo por copiar, una carta por redactar. Elías era un hombre de trabajo silencioso y constante. Un escritorio despejado, en su caso, no era el final natural de una jornada, era el final deliberado de algo completamente distinto. No dijo nada, ya fuera por incertidumbre o por una intuición privada, de que la claridad que veía en aquellas pilas cuidadas era una especie de mensaje que aún no sabía interpretar. Catherine Voss guardó su observación para sí misma. Años después, describiría esa decisión, en una carta privada a su hermana en Fredericksburg, como lo que más lamentaba. Mientras tanto, en la plantación, la ausencia de Elías creó un problema logístico que fue evidente de inmediato, y un problema social que tardó más en aflorar. El problema inmediato eran las cuentas. No había nadie más en Linmore capaz de llevar el libro doméstico con la misma competencia, lo que obligó a Harland a asumir un papel más directo en los registros, ayudado por Briggs, que bajaba por las noches desde su habitación en el galpón de procesamiento con un aire de molestia resignada. El problema social era más difuso, un cambio en la calidad del ambiente entre la gente que vivía y trabajaba en Linmore. Puit lo notó. Más tarde lo describiría como una especie de vigilancia que se había extendido sobre los barracones, no la cualidad explosiva y peligrosa de una verdadera rebelión, sino algo más callado y sostenido, una sensación de gente esperando algo cuyo carácter él no era capaz de definir. Preguntó a uno de los hombres mayores del campo, de manera indirecta,
como preguntan los capataces sobre cosas sobre las que no quieren parecer preocupados. El hombre no le dijo nada útil, cosa que Pwitt esperaba, pero aquella vigilancia siguió ahí, y al cabo de un tiempo, Pwitt simplemente la añadió a su catálogo mental de cosas en Linmore que no sabía explicar, y siguió adelante. Ruth trabajaba en el galpón de procesamiento y no dijo nada. George servía las comidas en la gran casa y no dijo nada. Una joven llamada Nora, que había llegado a Linmore 2 años antes, desde la venta de una finca en el condado de Augusta, observaba la puerta de la sala de cuentas, desde la ventana de la cocina, cuando creía que nadie la estaba mirando, y no decía nada. El silencio entre las personas esclavizadas de Linmore, aquel octubre, no era un silencio de ignorancia, era el silencio de quienes entendían que la forma de lo que se acercaba aún no se había revelado del todo, y que cuando finalmente lo hiciera, cuanto menos hubieran dicho, mejor. 3 semanas después de la desaparición de Elias, un jinete del alguacil llegó a Linmore con el informe de que un hombre que coincidía con la descripción, delgado, de ojos oscuros y de buen hablar, había sido visto en un paso de ferry sobre el río Shenandoah, a unas 80 millas al noroeste. El informe era de segunda o tercera mano, había pasado por una cadena de oficinas del condado, y sus detalles eran lo bastante vagos como para que Pwitt pensara que tal vez no significara nada. Pero Harlan Boss se aferró a él con una ferocidad que sorprendió incluso a Pwitt, que ya lo había visto furioso antes, y conocía bien la forma particular de su determinación. Harlan cabalgó personalmente hacia el norte. Estuvo fuera 4 días. Volvió sin Elias, sin ninguna confirmación definitiva de que el avistamiento hubiera sido real, y con un estado de ánimo que Catherine podía sentir desde 2 habitaciones de distancia. Pasó gran parte de una tarde encerrado en su estudio, y a la mañana siguiente llamó a Pwitt y le dio instrucciones silenciosas y concretas. La búsqueda debía continuar con renovado esfuerzo, y la recompensa debía subir a $300. $300 en 1857, en el condado de Harlan, Virginia, era una suma que hacía callar a los hombres cuando la oían. Era más de lo que muchos ganaban en 7 meses. Era una cifra que comunicaba no solo motivación económica, sino algo más crudo y menos racional. La señal de que aquella desaparición en particular había atravesado la compostura profesional que Harlan Boss mantenía en circunstancias normales. La gente se dio cuenta. Los hombres que prestaban atención a los carteles de recompensa en el juzgado del condado y en las paredes de las tabernas empezaron a tomarse el caso de Linmore con una seriedad que antes no habían tenido. No porque Elias fuera más importante que otros fugitivos, aunque su alfabetización lo hacía más visible, sino porque el tamaño de la recompensa les decía algo sobre lo personalmente que Harlan Boss necesitaba resolver aquello. Lo que nadie entendía todavía, ni siquiera el propio Harlan, era que la búsqueda de Elias y la cualidad obsesiva que estaba adquiriendo perseguía la cosa equivocada. El cuerpo físico de Elias, dondequiera que estuviera, era en un sentido casi secundario. Lo que importaba era lo que Elias había dejado atrás, y esa cosa, esa construcción lenta, paciente y cuidadosamente elaborada, a la que Elias había dedicado no semanas, sino años, seguía en Linmore, seguía en la sala de cuentas, esperando aún a que alguien la encontrara y supiera reconocer lo que estaba viendo. Catherine Boss regresó a la sala de cuentas una tarde de jueves, de principios de octubre, cuando Harlan estaba en la sede del condado por negocios. Fue porque la cuestión del escritorio despejado no había abandonado su mente, y porque en las semanas desde la desaparición de Elias había descubierto que volvía a ello, del mismo modo en que la lengua vuelve una y otra vez a un diente dolorido, compulsivamente, con incomodidad, incapaz de detenerse. Empezó por los libros. No era contable y no tenía formación especial en esa materia, pero era una Boss por matrimonio, y antes de eso, una Crane por nacimiento, y la familia Crane de Fredericksburg siempre había tenido facilidad para los números. Abrió el libro doméstico en curso, el que Elias había llevado durante el verano, y lo revisó con atención. Era tan preciso y ordenado como esperaba. Cada entrada clara, cada columna correcta, cada suma confirmada por la cifra del pie de página. Casi lo dejó ahí. Casi se dijo a sí misma que un escritorio despejado
era solo un escritorio despejado, y que un hombre que se preparaba para huir podía ordenar su espacio de trabajo sin que eso tuviera nada de extraño. Pero entonces pasó a las últimas páginas del libro. En la mayoría de los libros de cuentas de plantación de ese periodo, las páginas finales, las que quedaban en blanco después del último apunte del año contable, se dejaban vacías. A veces se usaban para cálculos rápidos o notas ocasionales. A veces quedaban completamente en blanco. En el libro de Linmore, las 3 últimas páginas eran, en apariencia, números corrientes, columnas y cifras que a primera vista parecían una continuación normal de las cuentas domésticas. Catherine se quedó mirando aquellas 3 páginas durante mucho tiempo. Luego cerró el libro, lo dejó exactamente donde lo había encontrado y salió de la sala de cuentas. Subió a su dormitorio. Se sentó en la silla junto a la ventana que daba a los campos de tabaco, ya cosechados y pardos, y se quedó mirando a la nada durante lo que más tarde calcularía como casi 1 hora. Lo que había visto en esas páginas finales no era una continuación de las cuentas del hogar. Las cifras tenían el formato correcto, estaban en la letra de Elias y seguían las mismas columnas cuidadosas, pero las categorías eran incorrectas, los números eran incorrectos. Había fechas que abarcaban 4 años. Había referencias a personas identificadas solo por iniciales. Había cantidades que no guardaban relación con ninguna compra, ni con ningún gasto que Catherine pudiera reconocer en el cuerpo principal del libro de cuentas. Era el registro de algo. De eso Catherine estaba completamente segura, y estaba igual de segura de que, sentada en aquella silla durante la tarde de octubre, no sabía de qué era exactamente ese registro, pero había una cosa más que entendía con una claridad fría y creciente. Le daba miedo descubrirlo. Si has estado escuchando esta historia y algo en ella te está inquietando, ese tipo de inquietud que no nace de lo dramático ni de lo violento, sino de lo callado y de lo deliberado, quiero que permanezcas dentro de esa sensación, porque lo que Catherine Voss percibió en la luz de aquella tarde de octubre, aunque todavía no tuviera palabras para nombrarlo, fue que lo que había encontrado era solo el borde de algo mucho más grande. Los descubrimientos más perturbadores nunca son los que se anuncian a gritos, son los que llegan en la letra de alguien que creías conocer. Deja un me gusta en este video si quieres seguir hasta el final, porque lo que realmente contenían esas páginas va a llevar esta historia a un lugar que ninguno de nosotros esperaba. Catherine no le dijo nada a Harlan durante 10 días más. No fue cobardía, o al menos no solo cobardía. Fue, como explicaría mucho después en la carta a su hermana, una forma de cautela estratégica nacida de una comprensión de su marido, que se había formado a lo largo de 12 años de cercanía desigual. Sabía cómo reaccionaba Harlan ante la información que lo desestabilizaba. Conocía la manera en que se le endurecía la mandíbula y se le vaciaban los ojos cuando algo alteraba la narrativa controlada que mantenía sobre Linmore y sobre su manera de dirigirla. Había aprendido, por experiencia dura, a acercarse a esas alteraciones con preparación y no con urgencia. Así que se preparó. Regresó a la sala de cuentas 3 veces más durante esos 10 días, siempre cuando Harlan estaba fuera de la casa. No se llevó nada. Tenía demasiado miedo de lo que eso pudiera desencadenar y demasiadas dudas sobre lo que estaba viendo como para arriesgarse a alterarlo. Pero leyó. Leyó aquellas 3 páginas con la atención minuciosa de alguien que intenta entender un idioma que le resulta casi, pero no del todo, familiar. Poco a poco comprendió que las cifras de esas páginas estaban organizadas por mes. Cada entrada tenía una fecha, una inicial o un par de iniciales, y una cantidad seguida de una letra, a veces una C, a veces una D, a veces una R. Las sumas eran pequeñas, nunca superaban unos pocos dólares, muchas veces eran inferiores a $1, pero se acumulaban a lo largo de los 4 años representados en esas páginas, y se acumulaban hasta llegar a una cifra que Catherine calculó y volvió a calcular porque, la primera vez que llegó a ella, pensó que se había equivocado. No se había equivocado. En 4 años, a través de decenas de entradas pequeñas y aparentemente insignificantes, la suma total superaba apenas los $470. Catherine Voss llevaba 12 años siendo la señora de Linmore. Conocía el presupuesto doméstico con suficiente precisión como para entender lo que realmente significaban $470
acumulados en 4 años, en cantidades que ni una sola vez habían llamado la atención durante la revisión principal del libro. No era lujo, no era extravagancia. Elías había vivido con gran austeridad material, como exigían las condiciones de su posición. No, lo que aquellas cantidades representaban, si ella las estaba leyendo bien, era una suma reunida en silencio, con paciencia, en montos lo bastante pequeños como para no destacar jamás, a lo largo de un tiempo suficiente como para que la propia acumulación fuera el verdadero propósito. Pero el dinero no era lo más perturbador de esas páginas. Lo más perturbador eran los 3 nombres escritos al pie de la última página, no iniciales, nombres completos trazados con la letra de Elias, cada uno en su propia línea y con una fecha al lado. Las fechas iban desde 1854 hasta 1856. Los nombres pertenecían a personas que Catherine conocía o había conocido. 3 personas que, en esos años, habían salido de Linmore bajo circunstancias que Harlan había explicado como ventas, traslados o, en un caso, una fuga que había quedado absorbida en la categoría general de los fugitivos, que nunca eran recuperados. Al mirar aquellos 3 nombres en la escritura cuidadosa de Elías, junto a fechas que coincidían con hechos que ella recordaba, Catherine sintió que el suelo de su entendimiento se desplazaba bajo sus pies de una manera silenciosa, total e irreversible. Volvió a su dormitorio, se sentó en su silla. Esta vez no miró hacia los campos, miró sus manos. Cuando Harlan regresó a casa aquella noche, ella le dijo que había encontrado algo en la sala de cuentas. Se lo dijo con cuidado, observándole el rostro como siempre le observaba el rostro, midiendo la distancia entre lo que él iba a decir y lo que ella sabía que en realidad estaba sintiendo. Le habló de las páginas finales del libro. No le habló de los nombres. Todavía no. Esperó para ver si él los encontraría por sí mismo. Harlan fue a la sala de cuentas esa noche, después de cenar. Permaneció allí más de 1 hora. Cuando salió, su cara tenía una cualidad que ella conocía bien. Esa especie de vacío que en realidad no era vacío, sino la compresión controlada de algo mucho más volátil. Dijo, con una voz perfectamente llana, que no debía comentar con nadie lo que había encontrado, con nadie de la plantación, con ningún visitante, ni siquiera con su hermana en Fredericksburg. Él se ocuparía. Luego se sentó en su silla del estudio, se sirvió un vaso de bourbon y se quedó mirando el fuego durante mucho tiempo. Catherine subió al piso de arriba. Esa noche escribió una carta a su hermana, la carta que sobreviviría, la carta que más tarde se convertiría en uno de los documentos más citados de los procedimientos legales que siguieron. En ella describió todo lo que había encontrado y todo lo que había sentido durante aquellos 10 días de investigación silenciosa. Después la cerró, la escondió detrás del cajón inferior de su armario e intentó dormir. Lo que Harlan Voss vio en aquellas 3 páginas finales esa noche, lo que entendió de ellas, o se negó a entender, o apenas empezaba a acercarse a entender, siguió siendo durante un tiempo asunto exclusivamente suyo. Pero la sala de cuentas, desde aquella noche en adelante, quedó cerrada con llave. Harlan llevaba la llave encima, y en algún lugar, en una habitación, en una casa, en un camino, o en una vida que ninguno de ellos podía todavía localizar, Elias seguía ausente. Fue Puig quien encontró el primer objeto físico. No en la sala de cuentas, porque Harlan la había cerrado, y no le había dicho nada concreto a Puig sobre lo que Catherine había descubierto, sino en el galpón de curado, una mañana de jueves, en la 3ª semana de octubre, mientras realizaba una inspección rutinaria del equipo antes de que se procesara el último lote de tabaco de la temporada. Lo encontró detrás del segundo estante de curado, en un hueco de la pared donde el mortero, entre 2 ladrillos, había sido aflojado en algún momento y luego repuesto con tanto cuidado que solo una leve línea vertical de mortero más nuevo delataba el arreglo, e incluso eso exigía luz directa y atención directa, 2 cosas que ese rincón del galpón casi nunca recibía. Puig no lo estaba buscando, estaba revisando los soportes del estante, que ya mostraban señales de desgaste. Se apoyó con una mano en la pared y sintió la ligera flexión de la sección suelta. La retiró. 2 ladrillos,
solo 2, ajustados con aquella fina capa de mortero reciente. Detrás apareció un espacio de aproximadamente el tamaño de un libro grande. Dentro había una funda de tela encerada, atada en la parte superior con un cordel. Pwitt la sostuvo un momento. Era un hombre práctico, de esos que en circunstancias normales no se entregan a largas deliberaciones internas. Abrió la funda. Dentro había un paquete de papeles doblados. No era papel de libro de cuentas de plantación. Era un papel más pesado y más liso, del tipo que se vendía en la papelería de Coopersville. Había 12 hojas en el paquete, escritas por ambas caras con la misma letra cuidadosa y controlada que cualquiera que hubiera trabajado en Linmore durante los últimos 4 años habría reconocido de inmediato como la de Elías. Pwitt leyó la primera página, la leyó despacio, con los labios apenas inmóviles, con la expresión de un hombre que está leyendo algo que se expande con rapidez en todas direcciones, mientras él intenta retenerlo. Leyó la segunda página y se detuvo. Volvió a doblar los papeles exactamente como los había encontrado. Los devolvió a la funda encerada y ató el cordel. Sostuvo el paquete durante un largo momento, mirando el hueco de la pared y los 2 ladrillos que habían quedado en el suelo a su lado. Entonces tomó una decisión que decía mucho sobre la naturaleza moral de Dale Pwitt, o al menos sobre su forma, que no siempre es exactamente lo mismo. Volvió a poner la funda en el hueco de la pared, recolocó los ladrillos, presionó el mortero, que todavía no se había secado del todo, hasta devolverlo a su lugar. Luego se puso de pie, terminó la inspección de los soportes, y salió otra vez a la mañana fría de octubre. No le dijo nada a Harlan Boss ese día, no dijo nada aquella noche, no dijo nada durante 4 días más, 4 días durante los cuales, según contaría él mismo después, durmió mal, comió sin apetito y recorrió la propiedad a horas extrañas, como un hombre que intenta resolver un cálculo que siempre termina dando mal. ¿Qué había en esos papeles? ¿Qué leyó Pwitt en aquella primera página y media que lo dejó helado y lo llevó a volver a esconder lo que había encontrado? La respuesta a esa pregunta no se haría pública por completo hasta varias semanas más tarde. Pero vale la pena entender, incluso ahora, antes de conocer el contenido total, lo que significaba la mera existencia de aquellos papeles en ese hueco de la pared. Significaba que Elías los había puesto allí deliberadamente, no con prisa, no en un momento de miedo, sino como un acto meditado de preparación. El hueco de la pared había sido trabajado con el tiempo, no en una sola noche. Los papeles eran el resultado de un esfuerzo prolongado. La funda encerada era una medida de protección, la elección de un hombre que quería que lo que dejaba allí sobreviviera. Fuera cual fuese el contenido, Elías quería que esos papeles fueran encontrados. Quizá no de inmediato, quizá no por cualquiera, pero sí, tarde o temprano, por alguien. Se aseguró de ello, colocándolos en un lugar donde el deterioro de la estructura envejecida del galpón acabaría por sacarlos a la luz, y usando un papel lo bastante resistente como para soportar una temporada entera de humedad y frío. Era poco probable que esa persona estuviera destinada a ser Dale Pwitt, pero Dale Pwitt los encontró, y lo que leyó en aquellas primeras páginas fue suficiente para hacer que un hombre pragmático y poco sentimental cargara con un secreto durante 4 días antes de decidir qué hacer con él. Al 5.º día, fue a ver a Harlan Boss. No llevó los papeles consigo. Simplemente le dijo a Harlan, en la sala de cuentas y con la puerta cerrada, que había algo en el galpón de curado que necesitaba ver en persona. No explicó qué era. Usó ese tono particular, controlado, plano, sin revelar nada, que utiliza un hombre cuando ha decidido dejar que la revelación haga por sí sola el trabajo de la explicación. Harlan no hizo preguntas. Se puso el abrigo y siguió a Pwitt a través de la propiedad hasta el galpón. Lo que Harlan Boss leyó en aquella funda encerada le ocupó casi toda la tarde. Permaneció en el galpón de curado cerca de 3 horas, de pie junto a la puerta donde entraba la mejor luz, mientras Pwitt esperaba afuera, en el frío, sentado sobre la baranda de la cerca y fumando en caladas largas y lentas, con la paciencia obligada de un hombre que no tiene nada que hacer salvo esperar algo que no puede impedir. En un momento dado, aproximadamente 1 hora después de empezada la lectura, George cruzó el patio hacia el galpón con la aparente intención de preguntarle a Pwitt
algo rutinario. Pwitt lo apartó con un gesto que George, joven pero no inexperto en leer el humor de la autoridad, comprendió de inmediato. Se dio la vuelta y regresó a la casa sin decir palabra. Cuando Harlan salió finalmente del galpón, la luz de la tarde ya se había vuelto naranja. Pasó junto a Pwitt sin hablar, cruzó el patio, subió los escalones de la gran casa y entró. Pwitt oyó cerrarse la puerta del estudio. No volvió a oírla abrirse hasta la mañana siguiente. Los papeles de la funda encerada, tal como serían descritos más tarde en los procedimientos legales que acabaron convirtiéndose en el registro público del caso, contenían lo siguiente: una narración escrita por Elías, dirigida a ningún destinatario concreto, de unas 4.000 palabras aproximadamente, 3 páginas de fechas y cifras que formaban un registro contable, en esencia un segundo libro, paralelo pero completamente separado de las cuentas oficiales del hogar que Elías llevaba para Harlan Bosch, y una última sección de 3 páginas con lo que solo puede describirse como observaciones documentadas, fechas, horas, nombres e incidentes concretos registrados con la misma precisión metódica que caracterizaba todo lo que Elías producía. La narración contaba una historia. Contaba la historia de los 3 nombres que Catherine había encontrado al pie del libro doméstico. 3 personas: Thomas, que había sido vendido en 1854, una mujer llamada Effie, que había sido trasladada a una finca vecina en 1855 bajo circunstancias que Harlan había descrito como un arreglo financiero, y un joven al que todos llamaban Davy, que supuestamente había escapado en el otoño de 1856 y había sido registrado como fugitivo no recuperado. Según el relato de Elias, ninguna de esas 3 personas había salido de Linmore por los canales oficiales que Harlan Bosch había documentado. Thomas no había sido vendido a la granja del condado de Augusta, que figuraba en el libro. Effie no había sido trasladada a la propiedad Hendley. Davy no había huido. Lo que Elías afirmaba, lo que documentaba con fechas, cifras y observaciones de incidentes en aquellas 12 páginas, era algo para lo que el condado de Harlan, en 1857, no estaba preparado en absoluto. Sostenía que el dinero de aquellas cuentas, los $470, reunidos en pequeños incrementos a lo largo de 4 años, no había sido la única moneda que circulaba en silencio por la economía de la plantación Linmore. Sostenía que lo que había visto, registrado y escondido en esa pared, era evidencia de una práctica que el libro oficial de Linmore había sido construido para ocultar con un cuidado deliberado. El segundo libro, como acabaría llamándose en los registros del condado, no era simplemente un recuento de dinero, era un recuento de personas, de lo que se les había hecho, cuándo y por orden de quién. Nombraba a Harlan Bosch directamente por su nombre, en un lenguaje claro, específico y no susceptible de reinterpretación. Y también nombraba a Dale Pwitt. Eso, entonces, era lo que Pwitt había leído en aquella primera página y media. Su propio nombre, escrito con claridad junto a una fecha del otoño de 1855. Hay momentos en los que toda una estructura revela de golpe su podredumbre, no por un derrumbe espectacular, sino por la comprensión súbita de que lo que parecía sólido estaba hueco, de que lo que parecía cimiento era en realidad solo una superficie cuidadosamente mantenida. Para Harlan Bosch, ese momento llegó en el galpón de curado aquella tarde de octubre, a solas con 12 páginas escritas por la mano de un hombre muerto. No un hombre muerto, un hombre desaparecido. Y eso, a medida que pasaban las semanas y las dimensiones reales del problema se volvían más claras, empezaba a aparecer una cosa muy distinta y mucho más peligrosa. La respuesta de Harlan ante lo que había leído fue hacer lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a una dificultad: intentar controlarla. No era un hombre propenso al pánico, al menos no de manera visible. Era un hombre de método y control, y fue al método y al control a donde regresó ahora, incluso mientras sentía que el suelo se movía bajo sus pies. A la mañana siguiente, llamó a Pwitt al estudio. La funda encerada estaba sobre el escritorio entre los dos. No le preguntó por qué había esperado 4 días para informar del hallazgo. Esa conversación concreta
con todo lo que implicaba acerca de lo que Pruitt había estado decidiendo durante esos 4 días, era una conversación que ninguno de los dos tenía interés en mantener de manera directa. En lugar de eso, Harland le hizo una sola pregunta. ¿Quién más sabía del hueco en la pared del galpón de curado? Pruitt respondió. Nadie, hasta donde yo sé. Harland asintió. Guardó la funda encerada en el cajón superior del escritorio y lo cerró con llave. Le dijo a Pruitt que la búsqueda de Elias debía continuar e incluso intensificarse si era necesario, y que el asunto de los papeles debía quedar entre ellos dos. Lo dijo con ese tono plano y definitivo que en Linmore ponía fin a cualquier conversación, ese tono que no invitaba a respuesta ni a matiz. Pruitt se fue sin decir nada. Durante las 2 semanas siguientes, la administración de la plantación Linmore adquirió una tensión particular que quienes vivían allí percibieron con la precisión que nace de años leyendo el estado de ánimo de la autoridad a través de señales indirectas. Harland estaba más presente de lo habitual. Caminaba por la propiedad a horas irregulares. Pasaba largas noches en el estudio con la puerta cerrada y la lámpara encendida hasta tarde. Revisó el libro oficial con Briggs 2 veces en una misma semana, repasando cada entrada con una atención metódica que Briggs, poco perceptivo, atribuyó a la disrupción general causada por la ausencia de Elias, cuando en realidad se trataba de algo completamente distinto. Harland estaba buscando pruebas de lo que Elias podría haber documentado. Estaba buscando la forma de lo que el segundo libro podía demostrar y de lo que no podía demostrar. Estaba construyendo, en la intimidad de su estudio, una defensa. No todavía para un tribunal, porque aún no estaba seguro de que aquello llegara a tanto, sino para la estructura social y comercial de su vida, levantada sobre una reputación que había tardado 35 años en construir y que ahora estaba expuesta a un viento que no podía ver, pero sí sentir con claridad. Catherine observaba todo aquello desde su distancia prudente. Nadie le había hablado de los papeles del galpón. Harland solo le había dicho que había una complicación en la investigación y que se estaba ocupando de ella. Ella aceptó eso porque no tenía otra opción, y porque la carta a su hermana, sellada y escondida en el armario, era una especie de reconocimiento privado de que el manejo que le prometían no era el que ella realmente creía que iba a producirse. Lo que Catherine comprendía con más precisión, tal vez incluso mejor que Harland, era que Elias no había actuado con descuido. Un hombre que reúne $470 a lo largo de 4 años en cantidades demasiado pequeñas como para llamar la atención, no es un hombre que deje cosas al azar. Un hombre que prepara fundas enceradas y ladrillos sueltos en la pared del galpón de curado no es un hombre que tenga un solo escondite. Y un hombre que registra fechas, nombres e incidentes en una narración con la claridad y la organización de una declaración legal, lo ha hecho por una razón. No solo para crear un registro privado, sino para crear algo que pudiera utilizarse. ¿Utilizarse por quién? Esa era la pregunta que mantenía despierta a Catherine en aquellas noches de octubre. Si Elias había planeado huir, y claramente lo había hecho, entonces, ¿para quién había dejado preparados esos papeles? No se los había llevado con él. Los había dejado en un hueco de la pared del galpón, lo bastante sólido como para sobrevivir una temporada, pero no una década. Lo bastante oculto como para tener que ser hallado, pero no tan oculto como para ser imposible de encontrar. Los había dejado para que alguien los encontrara, con algún propósito que Catherine todavía no lograba ver del todo, pero cuyo contorno empezaba a percibir en el silencio y la oscuridad de aquellas noches. Si esta historia te está recorriendo la espalda, y sospecho que así es, compártela con alguien que aprecie la historia y sus rincones más oscuros. Todavía queda más. Y lo que viene ahora es la parte que finalmente terminó por abrir a Harland Bosch en Canal. El 4 de noviembre de 1857, un hombre llegó a la plantación Linmore sin haber sido esperado. Llegó en un coche de alquiler desde la estación de Coopersville. Era un hombre delgado, exacto, de unos 50 años, llamado Warren Aldrich, que se presentó en la puerta principal de la gran casa y pidió hablar con Harland Bosch por un asunto de negocios. Aldrich era,
por profesión, agente de un bufete legal de Richmond, uno de los más grandes de la ciudad, dedicado sobre todo a asuntos comerciales de la clase plantadora y de las familias mercantiles del Alto Sur. Era el tipo de hombre cuya sola presencia indicaba que algo oficial y de importancia estaba en marcha, y que llevaba consigo una gravedad particular, no por lo que decía, sino por lo que su presencia implicaba. Harlan lo recibió en el estudio. Catherine, que estaba en la sala contigua, oyó el sonido bajo de una conversación durante 40 minutos, hasta que se abrió la puerta del estudio y escuchó la voz de Harlan en el pasillo, más corta y más tensa de lo habitual, agradeciendo a Aldrich por haber venido. Aldrich pasó aquella noche en Linmore. Había viajado desde Richmond y no habría coche de regreso hasta la mañana siguiente. Durante la cena estuvo callado. Fue cortés con Catherine y no dijo nada que revelara de forma directa por qué estaba allí. Habló del mercado del tabaco, de los caminos, del tiempo en el interior de Virginia aquel otoño. Era, profesionalmente, un completo vacío. Después de cenar, Harlan volvió a retirarse a su estudio. Permaneció allí hasta mucho después de medianoche. Lo que Aldrich había llevado a Linmore, aquello que descansaba en el maletín plano de cuero que había puesto sobre el escritorio entre ambos durante su reunión de 40 minutos, era una carta. Una carta recibida en la oficina del bufete de Richmond, 12 días antes, y dirigida no al bufete en sí, sino a un socio concreto llamado Hadley, encargado de asuntos que exigían una combinación particular de experiencia legal y discreción personal. La carta no era larga, estaba escrita en papel grueso, con la misma letra cuidadosa que Harlan Boss llevaba 2 semanas contemplando en la funda encerada cerrada en su cajón, y al final estaba firmada con un solo nombre, Elias. La carta no revelaba dónde estaba Elias, no explicaba cómo había viajado ni quién lo había ayudado, no decía nada sobre sus circunstancias actuales, ni sobre su ubicación física. Todo su contenido estaba concentrado en un único asunto. Informaba al bufete de Richmond, y a través de él, si así decidían hacerlo, a las autoridades correspondientes, de que se había preparado un relato completo de ciertos hechos ocurridos en la plantación Linmore, condado de Harlan, Virginia, y de que ese relato había sido depositado en un lugar conocido al menos por 2 personas cuya identidad Elias no revelaba. En caso de que no se hiciera nada con esa información, se enviaría documentación adicional a otras partes. La carta mencionaba brevemente la naturaleza de los hechos en cuestión. Hacía referencia a fechas concretas. Hacía referencia a los 3 nombres que Catherine había encontrado en la parte final del libro doméstico. No era una amenaza en sentido teatral. No había lenguaje dramático. No había ultimátum con un plazo definido. Era algo más frío y más preciso que una amenaza. Era una notificación, la clase de mensaje que envía un hombre cuando ya ha tomado todas las precauciones necesarias y solo quiere que las partes implicadas entiendan que esas precauciones existen. Harlan Boss, sentado en su estudio a medianoche, con el fuego ya bajo, sostenía una carta de un hombre al que la ley le reconocía como propiedad, un hombre que, bajo las leyes de Virginia y de los Estados Unidos, tal como eran entonces, le pertenecía. Y esa carta le estaba informando, con una calma absoluta, de que la relación de poder que él había construido, mantenido y dado por segura durante toda su vida adulta, ya no era lo que había creído que era. Leyó la carta 3 veces, luego la guardó en el cajón junto a la funda encerada, giró la llave y permaneció completamente inmóvil durante mucho tiempo. Para entender lo que vino después, hace falta comprender algo de la arquitectura social particular de la Virginia de plantación, a finales de la década de 1850. Hace falta entender cómo circulaba la información en aquella sociedad, quién podía hablar con quién, qué podía decirse en público y qué solo podía reconocerse en privado. Y, por encima de todo, qué les ocurría a las reputaciones cuando cierto tipo de información llegaba a conocerse. Harlan Boss era, en todos los sentidos que importaban al condado, un hombre respetable. Iba a la iglesia, pagaba sus deudas, había servido brevemente en un comité agrícola local. No era universalmente querido, porque los hombres con su tipo de autoridad controlada
Rara vez lo son, pero sí era respetado, y en aquel tiempo y lugar, esa era la moneda que de verdad importaba. La respetabilidad era la base sobre la que descansaba todo lo demás, y lo que Elías había construido durante 4 años era un documento que amenazaba con retirar esa base con la precisión medida de alguien que había comprendido su estructura por completo. Los hechos descritos en el segundo libro, los 3 nombres, las fechas, los incidentes específicos documentados con una claridad tan implacable, no eran, dentro del marco legal de la Virginia de 1857, asuntos penales del todo directos. La ley de aquella época estaba diseñada de innumerables formas explícitas e implícitas para proteger los intereses de hombres en la posición de Harlan Bosch. Lo que Elías había registrado no era, en apariencia, algo que fuera a sentar a Harlan Bosch en un tribunal criminal, pero sí bastaría para arruinarlo, no por la ley, sino por algo más antiguo y más inmediato que la ley, el ajuste de cuentas social de una comunidad que solo podía mantener su propio sentido del orden, insistiendo en ciertos estándares visibles de conducta y destruyendo discretamente a quienes los violaban de formas demasiado públicas, como para ser ignoradas. Lo que Elías había documentado iba más allá de la violencia y la explotación ordinarias de la institución en la que vivía, de esa clase de cosas que la comunidad circundante permitía tácitamente y elegía no ver. Lo que él había documentado era algo que la comunidad no podría tolerar, ni siquiera dentro de su propio marco moral, ya de por sí comprometido. La naturaleza concreta de lo que se les había hecho a Thomas, a Effie y a Davy, la forma exacta en que sus desapariciones habían sido gestionadas, registradas y encubiertas, era demasiado incluso para los estándares de quienes sostenían el sistema que los rodeaba. El encubrimiento en sí era demasiado deliberado, demasiado construido, demasiado revelador de una conciencia que sabía perfectamente que estaba haciendo algo que la comunidad no podía defender abiertamente. Harlan Bosch entendía esto mejor que nadie. Había sido él mismo quien había construido ese encubrimiento. En las semanas posteriores a la visita de Aldrich, Harlan inició un proceso de control cuidadoso y sistemático que quienes lo observaban desde fuera no lograban definir del todo. No parecía presa del pánico, no daba señales visibles de estar desmoronándose. Seguía dirigiendo la plantación, asistiendo a la iglesia y ocupándose de sus negocios en la sede del condado con la misma compostura firme que siempre lo había caracterizado. Pero debajo de esa superficie, cuya consistencia era notable, algo estaba moviéndose. Empezó por las cuentas. Él y Briggs revisaron el libro doméstico, el verdadero, el oficial, con una atención exhaustiva, buscando cualquier cosa que pudiera relacionarse con las fechas y las cifras del segundo libro. Encontraron muy poco, porque Elías había sido demasiado cuidadoso para dejar algo así. El libro oficial estaba limpio exactamente del modo en que necesitaba estarlo. No era la limpieza de una eliminación, que siempre deja señales, sino la limpieza de un registro mantenido pulcro desde el principio. Cada entrada era legítima, cada suma estaba justificada. El libro oficial de la plantación Linmore resistiría cualquier examen porque había sido diseñado para resistirlo, y lo que lo hacía resistirlo era la misma mente que, al mismo tiempo, había estado construyendo el documento destinado a destruirlo. Ese era el genio particular de lo que había hecho Elías, y era precisamente lo que Harlan descubría que no podía superar, por muchas noches que pasara en el estudio con la lámpara encendida. No podía atacar el segundo libro, exhibiendo el primero, porque la limpieza del primero era en sí misma, en cierto modo, la prueba de que había existido un encubrimiento. Un registro tan impecable en una plantación de ese tamaño durante tantos años, un registro sin anomalías, sin bordes ásperos, sin rastro alguno de los hechos que el segundo libro documentaba, no era el reflejo natural de una historia sencilla. Era el producto de un esfuerzo práctico, sostenido y deliberado por fabricar una versión de Linmore que no se parecía en nada a lo que realmente había sucedido allí. Elías lo sabía porque era él quien llevaba el registro limpio. Le habían dado las herramientas del encubrimiento y las había utilizado para construirlo. Y luego,
había usado esas mismas herramientas, con la misma precisión, para documentar todo aquello que el encubrimiento pretendía ocultar. 4 años. 4 años manteniendo ambos registros al mismo tiempo, con la misma letra cuidadosa, con la misma claridad medida, en la misma habitación pequeña al fondo de la gran casa. Catherine pensaba en eso durante las largas noches. Después de que Harlan se retiraba a su estudio, pensaba en Elías sentado ante aquel escritorio, el mismo escritorio que ella había encontrado despejado y en perfecto orden la mañana en que fue a mirar, y pensaba en lo que había exigido de él, no solo inteligencia práctica, no solo precisión contable, también compostura, la representación diaria del hombre exacto que Harlan Bosch necesitaba que él fuera, mientras al mismo tiempo era un hombre completamente distinto, un hombre que nadie en Linmore había tenido permiso de ver. Pensaba en la descripción de Ruth, esa imagen de la última página de un libro que a nadie más le habían dado. Ahora lo entendía por fin, y por completo. Elías no se había limitado a leer por adelantado. Había estado escribiendo el final. Noviembre pasó. El frío que se asentó sobre Linmore en diciembre fue más duro de lo habitual aquel año. Era un frío de los que llegan pronto y se quedan, con la tierra congelándose a media mañana y el arroyo del límite sur cubriéndose con una capa de hielo que crujía y gemía bajo el viento nocturno. Todo el tabaco ya había sido procesado, enfardado y enviado al mercado de Richmond, y la plantación había entrado en su silencio de invierno, con el trabajo reducido al mantenimiento y a la preparación de la temporada siguiente. Harlan recibió otras 2 cartas en noviembre. Ninguna venía directamente de Elias, llegaban por medio de intermediarios a través de una cadena cuidadosamente organizada de comunicación que sugería que la red de apoyo con la que contaba Elías era más ordenada y más extendida de lo que cualquier carta aislada habría dejado ver. Cada carta hacía referencia al segundo libro y a la documentación que contenía. Cada una señalaba, con la misma precisión serena de la primera, que esa documentación existía en varios lugares, y cada una pedía, sin exigir, sin amenazar de forma explícita, una sola cosa, un reconocimiento, no una admisión legal, no un pago, no una declaración pública, un reconocimiento, una carta privada dirigida al bufete de Aldrich en Richmond, que confirmara la veracidad de los hechos que Elías había documentado, una carta que quedaría guardada en los archivos del bufete, sellada frente a cualquier intento futuro de negar o discutir el registro. Eso era todo. Un reconocimiento guardado en un despacho de abogados de Richmond, dentro de un sobre sellado, en manos de un bufete respetable sin interés personal en el asunto más allá de su deber profesional de conservarlo. La petición era, en su diseño, casi quirúrgica. No le pedía a Harlan Bosch que confesara en público, no le pedía que se enfrentara a un tribunal, a una congregación o a una comunidad. Solo le pedía que confirmara, en un documento que quedaría dormido en un cajón de Richmond, que lo que Elías había escrito era cierto, que los 3 nombres eran reales, que las fechas eran correctas, que lo ocurrido a Thomas, a Effie y a Davy había sucedido tal como Elías lo describía. Solo eso, solo la verdad, escrita, guardada, sin necesidad de ser utilizada nunca, si nadie daba motivo para usarla. Harlan Bosch pasó diciembre negándose a escribir esa carta. Consultó a Aldrich por correspondencia. Consultó también a un segundo abogado, un hombre de Fredericksburg llamado Curran, especializado en asuntos de propiedad. Pasó horas en el estudio con la funda encerada y las cartas originales extendidas sobre el escritorio, revisando el panorama legal con la determinación metódica de un hombre que creía que todo problema tenía solución si se miraba desde suficientes ángulos. Lo que descubrió, poco a poco, y con una inquietud creciente, fue que el panorama no le era favorable. La documentación contenida en el segundo libro era lo bastante específica y estaba corroborada en suficientes detalles por los registros oficiales junto a los cuales había sido diseñada para existir, que rebatirla exigía una de 2 cosas, o aportar pruebas de que los hechos documentados no habían ocurrido, lo cual era imposible, porque sí habían ocurrido, o desacreditar a Elías en un foro legal, y eso requería encontrar a Elías y presentarlo, algo que nadie había logrado hacer. Y además estaba el asunto de Puit. El nombre de Dale Puit aparecía en aquellas páginas. Puit lo sabía, y había pasado las 6 semanas anteriores siendo muy callado, muy correcto
y muy observador. Era la vigilancia de un hombre que comprendía que su propia exposición estaba ligada directamente a cualquier decisión que Harland tomara a partir de ese momento. Pruitt no había sido un participante voluntario en el encubrimiento, pero sí había sido, al menos en parte, alguien que sabía. Y sabía lo suficiente como para que sus 4 días de silencio, después de encontrar la funda encerada, fueran, en sí mismos, una especie de registro. En la segunda semana de diciembre, Pruitt presentó su aviso. Le dijo a Harland que pensaba dejar Linmore a fin de mes. No dio ninguna razón concreta. Dijo que tenía un familiar en Tennessee y que estaba considerando sus opciones. Lo dijo con el tono plano y cauteloso de un hombre que ha decidido que la distancia es una forma de protección. Harland aceptó la noticia sin discutir. Fue entonces cuando Catherine comprendió que la compostura de su marido ya no era control, era agotamiento, el tipo de agotamiento que no nace del esfuerzo, sino del reconocimiento de que ningún esfuerzo va a ser suficiente. Lo vio en la forma en que se sentaba por las noches, con el vaso de bourbon que ya no se servía por segunda vez. Lo vio en el modo en que sus ojos, siempre tan controlados, ahora se movían ligeramente más despacio por la habitación, como si el simple acto de procesar el presente inmediato exigiera más energía que antes. Escribió una segunda carta a su hermana en Fredericksburg. Esta era más larga. También era, entre sus líneas cuidadosas, una despedida de algo, de la vida en Linmore, del arreglo dentro del cual había vivido durante 12 años, de la versión de Harland Bosch con la que ella había creído estar casada, si es que alguna vez lo había creído del todo. El 23 de diciembre de 1857, Harland Bosch se sentó en su escritorio y escribió una carta. No era una carta larga. En los procedimientos legales posteriores, se la describió como una sola página escrita por una sola cara, con una letra que varias personas familiarizadas con la escritura de Harland consideraron más suelta de lo normal. No era la escritura firme y controlada de un hombre cómodo con los documentos, sino la de alguien sometido a una gran presión. La carta iba dirigida al bufete Hadley & Associates, en Richmond, a la atención de Warren Aldrich. Confirmaba, con el lenguaje específico que se le había solicitado en las comunicaciones recibidas durante los 2 meses anteriores, la veracidad factual de los hechos documentados en el segundo libro. Mencionaba a Thomas, mencionaba a Effie, mencionaba a Davy, mencionaba las fechas, no decía nada más, y al final llevaba la firma de Harland Bosch. La selló él mismo. A la mañana siguiente, víspera de Navidad de 1857, una mañana fría y gris, con hielo sobre los postes de la cerca, la llevó al correo saliente y se la dio a George para que la llevara hasta el camino del condado, por donde pasaba el jinete del correo. George la tomó sin mirar qué era. Regresó 40 minutos después, con la nariz enrojecida por el frío, e informó de que la había entregado al correo. Luego entró en la cocina. No preguntó a Harland qué contenía la carta, pero sabía que había ocurrido algo importante. Aquella mañana todos en Linmore supieron que algo había cambiado, no porque nadie lo hubiera dicho, ni porque hubieran oído nada, sino porque Harland Bosch volvió del porche después de ver a George alejarse por la entrada, se dirigió directamente a su estudio, cerró la puerta y no volvió a salir hasta la cena. Y cuando apareció para cenar, era distinto. No roto, no derrotado de una manera visible, pero sí distinto. La compresión había desaparecido. Esa cualidad tensa y enroscada que había definido su rostro y sus gestos durante los 3 meses anteriores, simplemente ya no estaba. En su lugar, había algo que Catherine reconoció, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. Como alivio. No el alivio de una solución, el alivio de que algo había terminado, el alivio de haber soltado por fin una carga sostenida a un costo enorme. Miró a su marido al otro lado de la mesa de Nochebuena y comprendió que aquello que Harland Bosch había estado protegiendo durante esos meses y durante los años anteriores a esos meses, había sido por fin entregado en la forma de esa sola carta. El fuego crepitaba en el comedor. George servía la comida en silencio. Afuera, el hielo sobre los postes de la cerca
brillaba bajo la luz de las lámparas que caía desde las ventanas de la gran casa. Y en algún lugar muy lejano, en un lugar que nadie del condado de Harlan conocía y no llegaría a conocer durante bastante tiempo, un hombre que había dedicado 4 años a preparar ese momento estaba quizá haciendo exactamente nada, simplemente existiendo en un sitio elegido por él, en una vida cuya forma, por primera vez, le pertenecía solo a él. Los procedimientos legales que siguieron a la carta de diciembre no fueron inmediatos, ni fueron sencillos. Se desarrollaron con la lentitud particular de los procesos institucionales, en una época anterior a que el telégrafo llegara a todas las sedes de condado y anterior a que el ferrocarril conectara todos los rincones de Virginia con la maquinaria nacional de la justicia. Pero avanzaron. Aldrich, trabajando junto al bufete Hadley, remitió la carta a las autoridades correspondientes del condado en enero de 1858, acompañada de un resumen de la documentación que Elías había preparado. La respuesta inicial de las autoridades del condado de Harlan fue una resistencia procedimental, ese tipo de fricción institucional lenta que existía para proteger a hombres como Harlan Bosch, y que siempre había existido precisamente para eso. Se plantearon dudas sobre la validez de la carta, sobre el valor legal de la documentación, sobre cuál era el foro adecuado para cualquier procedimiento. Pero el documento existía el segundo libro, cuya existencia Puig había confirmado antes de marcharse a Tennessee, y que había sido recuperado de la funda encerada del escritorio de Harlan y presentado ante el bufete de Richmond como Exhibit A, en un asunto que el propio Hadley, socio principal de la firma, decidió manejar personalmente, no por convicción moral, aunque es posible que hubiera algo de eso, sino por la comprensión profesional de que un documento de tal precisión y completitud, en un caso de esa naturaleza concreta, era precisamente el tipo de cosa que dejaba de ser manejable en cuanto empezaba a moverse. Los 3 nombres fueron investigados. Thomas fue encontrado con vida en una granja del oeste de Virginia, en circunstancias distintas a las que figuraban en el libro oficial de Linmore. A Effie no se la encontró de inmediato. Su rastro era antiguo y difuso, pero su ausencia del registro oficial era ya, dentro del contexto del resto de la documentación, gravemente comprometedor. El caso de Davy fue el más difícil y el registro legal es deliberadamente oblicuo en ese punto. Los documentos que sobreviven de los procedimientos del condado de Harlan utilizan un lenguaje indirecto por diseño, pero dejan constancia de que la investigación sobre la ausencia de Davy produjo hallazgos incompatibles con la versión oficial de la fuga, y eso, en el lenguaje medido de los documentos legales de la Virginia de mediados del siglo XIX, decía mucho más de lo que expresaba de manera directa. Los procedimientos formales contra Harlan Bosch comenzaron en marzo de 1858 en el Tribunal del Circuito del Condado de Harlan y en junio de ese mismo año fueron remitidos al Tribunal Estatal de Richmond, cuando el alcance del caso superó la jurisdicción local. Los cargos eran complejos, discutidos dentro del marco legal existente de un Estado y de una nación cuyas leyes no habían sido hechas para casos de esta clase, y produjeron resultados que el registro histórico no presenta con limpieza. Lo que el registro histórico sí presenta con claridad es esto. La plantación Linmore fue vendida en 1859. La venta fue forzada, no fue la consecuencia de una sola sentencia, sino del peso acumulado de la presión financiera, reputacional y social generada por los procedimientos durante 14 meses. Las 460 acres, la gran casa de columnas blancas, el galpón de procesamiento, la sala de cuentas con su escritorio limpio y cuidadoso, todo ello pasó a manos de un comprador del norte de Virginia, sin vínculos con la familia Bosch, que administró Linmore en los años restantes antes de que la guerra civil hiciera imposibles esas explotaciones, de una forma que los registros del condado no describen como especialmente distinta de la anterior. Harlan Bosch
se retiró a una propiedad más pequeña en las afueras de Fredericksburg. La familia de Catherine tenía tierras allí, y entre las ruinas de lo que había sido Linmore, la cercanía de la propiedad de los Crane era uno de los pocos recursos materiales que quedaban. No habló públicamente de lo sucedido, no intentó una contraofensiva legal. Vivió los años que le quedaban con una especie de disminución visible que quienes lo habían conocido en los años de Linmore encontraron notable. No porque pareciera roto, no lo parecía, sino porque la cualidad de autoridad que siempre lo había rodeado, esa sensación particular de un hombre que cree que el mundo está organizado a su favor, simplemente había desaparecido. Murió en 1863, durante los primeros años de la Guerra Civil, a causa de una fiebre que los registros describen como repentina. Tenía 51 años. Catherine regresó a Fredericksburg y vivió con su hermana durante varios años antes de trasladarse en 1865 a Filadelfia, donde pasó el resto de su vida. Las cartas que había escrito a su hermana, incluida la que escondió en el armario, la que fue recuperada y presentada como prueba, y varias más, redactadas durante el proceso, fueron conservadas por la familia de su hermana y terminaron llegando, por una ruta compleja a través de 3 generaciones de herencia, a la colección de una sociedad histórica de Virginia, donde todavía se conservan. La vida posterior de Dale Puitt no está bien documentada. Se fue a Tennessee. No vuelve a aparecer con importancia en el registro histórico. Briggs, el contable, prestó testimonio en los procedimientos de Richmond y no fue acusado de ninguna participación en los hechos descritos en el segundo libro. Según el relato del taquígrafo judicial, su testimonio fue detallado y preciso, y a juicio del tribunal, compatible con la afirmación de que su conocimiento del libro oficial había sido completo, mientras que su desconocimiento de todo lo que había detrás de él había sido cuidadosamente administrado por la manera en que ese libro oficial se había mantenido. Ruth prestó la declaración que dio origen a su descripción de Elías, la última página de un libro que a nadie más le habían dado. Declaró libremente en Richmond, en una sala en la que nunca había esperado encontrarse, ante un empleado que registró sus palabras con el trazo mecánico y llano de un hombre que simplemente hace su trabajo. Dijo con claridad y por completo lo que había visto. No añadió nada más allá de lo que realmente había observado. Y fue agradecida y despedida, como se despide a un testigo que ha aportado una declaración útil. George nunca fue llamado formalmente a declarar. Después de todo, había visto muy poco de manera directa. Había llevado una carta al jinete del correo en una fría mañana de víspera de Navidad, y ese era todo el alcance de su participación documentada en el expediente legal. Nora, la joven que observaba la puerta de la sala de cuentas desde la ventana de la cocina, abandonó Linmore con la venta de la propiedad y desaparece por completo del registro. A Elías nunca lo encontraron. Ese es el hecho que el registro histórico ofrece con más claridad y con mayor contundencia final. Y, en el contexto de todo lo demás, es el hecho que más peso tiene. Los procedimientos se llevaron a cabo, los documentos fueron presentados, el caso fue argumentado en 2 tribunales durante 14 meses. Y, sin embargo, la figura central de todo aquello, el hombre cuya mano produjo cada pieza importante de evidencia, cuya paciencia levantó toda la arquitectura de la exposición, nunca fue localizada, nunca fue presentada, nunca fue puesta ante un tribunal ni ante ninguna autoridad. Su carta al bufete de Richmond había sido clara en ese punto. Sabía que su regreso no sería posible. No estaba pidiendo que el proceso lo devolviera a la situación que había dejado atrás. Solo estaba pidiendo que el registro quedara hecho, que el segundo libro, esa cuenta paralela que había mantenido durante 4 años, fuese colocado junto al registro oficial en un lugar donde sus implicaciones no pudieran ser ignoradas. Y eso se hizo. La cuestión de si fue suficiente, de si los resultados obtenidos fueron proporcionales a lo que había costado y a lo que se les había hecho a Thomas, a Effie y a Davy, es una cuestión que el registro histórico no puede responder del todo y ni siquiera intenta resolver. Lo que sí puede ofrecer es esto. El segundo libro sobrevivió. Se conservó en los archivos del bufete Hadley hasta la disolución de la firma en 1891. En ese momento, sus papeles fueron donados a la Biblioteca Estatal de Virginia, en Richmond,
donde fueron catalogados con menos atención de la que merecían y permanecieron durante décadas prácticamente sin examinar. La funda encerada aparece mencionada en el catálogo. Las 12 páginas de la narración de Elías fueron descritas brevemente como documentación de plantación, procedencia incierta. Fue una investigadora llamada Alicia Dorne, quien, revisando los fondos de la Biblioteca Estatal de Virginia a finales de la década de 1890, dentro de un proyecto sobre el periodo anterior a la Guerra Civil, encontró los documentos y comprendió lo que tenía delante. Pasó 6 semanas con esas 12 páginas y con las cartas y documentos legales que pudo localizar en los registros judiciales de Richmond. Después escribió un extenso estudio sobre su hallazgo, que fue publicado en una pequeña revista histórica en 1899. Ese estudio no recibió gran atención en su momento. Los años posteriores a la Guerra Civil y a la Reconstrucción habían producido en Virginia y en toda la antigua Confederación una forma particular de olvido colectivo, un esfuerzo cultural deliberado y organizado por reconstruir la narrativa del periodo anterior a la guerra en términos que volvieran abstracto y lejano su costo humano. En ese clima, un relato detallado sobre el desmontaje paciente y metódico de la mentira, cuidadosamente sostenida de una plantación, no era la clase de historia que mucha gente quisiera leer con atención en 1899, pero se publicó y contenía los documentos originales completos, reproducidos a partir de las copias de la biblioteca, incluidas las 12 páginas de la mano de Elías. Al final de su estudio, Dorne escribió un solo párrafo sobre Elías, sobre lo poco que había logrado determinar a partir de las pruebas disponibles acerca de su vida después de Lynmore. Había podido establecer muy poco. Sabía que había llegado a Richmond en los primeros días de septiembre de 1857. Sabía que después se había movido hacia el norte a través de una red de ayudantes, cuyos miembros solo había podido identificar parcialmente. Sabía que había llegado a Filadelfia en octubre y a Nueva York en noviembre, y que había enviado su primera carta al bufete Hadley desde algún lugar de los estados del noreste. El matasellos del sobre había sido ocultado deliberadamente, lo cual era en sí mismo una precaución calculada. No pudo determinar a dónde fue después de noviembre de 1857. No pudo encontrar su nombre en ninguno de los registros a los que tuvo acceso, ni en Pensilvania, ni en Nueva York, ni en ninguno de los estados del norte. Eso no era sorprendente. Un hombre con sus capacidades, en su situación, no habría atravesado los estados libres, dejando un rastro claro. Habría usado la misma inteligencia y la misma cautela que le habían servido durante 4 años en Lynmore. Habría construido un nombre nuevo y una vida nueva con el mismo cuidado con que había construido su documentación, en silencio, metódicamente, con el tiempo. La frase final de Dorne fue esta: lo que sí es seguro es que estaba vivo y era libre, y que el relato que dejó atrás, dentro de la funda encerada escondida en la pared de un galpón de curado en Virginia, no fue el acto desesperado de un hombre llevado al borde de la resistencia. Fue el capítulo final de un plan preparado durante años, escrito por un hombre que comprendía con total claridad tanto el mundo en el que se encontraba como el mundo al que pensaba llegar. La revista histórica en la que apareció ese texto ha sido digitalizada desde entonces y hoy se conserva en varias colecciones universitarias. Los documentos originales procedentes de los archivos del bufete Hadley están en la Biblioteca Estatal de Virginia. Las cartas que Catherine Voss escribió a su hermana se encuentran en la colección de la Sociedad Histórica de Virginia. El galpón de curado, de lo que una vez fue la plantación Lynmore, ya no existe. La gran casa de columnas blancas fue demolida en la década de 1880. La tierra fue dividida, vendida y vuelta a dividir. Y lo que hoy existe allí no se parece en nada a lo que fue en el otoño de 1857, cuando los campos de tabaco se volvían color cobre bajo la luz de la tarde, y un hombre, sentado ante un pequeño escritorio al fondo de una casa, llevaba 2 libros de cuentas al mismo tiempo durante 4 años, con una precisión y una paciencia que fueron, en su silenciosa forma, una de las cosas más extraordinarias que ocurrieron jamás en el condado de Harlan, Virginia. Su nombre era Elías, solo eso, solo Elías, y lo más extraordinario de todo lo que dejó atrás
no fue que derribara a un hombre, ni que desmantelara una plantación, ni que atravesara la lenta maquinaria de la ley hasta llegar a los archivos de un bufete en Richmond y, después, a las estanterías de una biblioteca estatal. Lo más extraordinario fue su claridad, la ausencia total de rabia o desesperación en aquellas 12 páginas escritas con tanto cuidado. La inteligencia pura y sostenida de un hombre que había decidido, años antes de que nadie supiera que había decidido nada, exactamente lo que iba a hacer y exactamente cuánto tiempo estaba dispuesto a esperar para hacerlo. Nunca había necesitado que nadie le creyera, solo había necesitado dejarlo por escrito. ¿Qué crees que ocurrió con Elías después de noviembre de 1857? ¿Crees que construyó una vida silenciosa en algún lugar del norte? ¿O crees que la búsqueda continuó más tiempo de lo que sugiere el registro histórico? Deja tu teoría en los comentarios. Esta historia nos muestra que la resistencia más devastadora a veces es también la más silenciosa. No se construye con fuerza, sino con paciencia. No con ruido, sino con tinta, papel y tiempo. Si esta historia te estremeció, compártela con alguien que aprecie la historia y las verdades que a veces intenta enterrar. Pulsa me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia de este canal. Estos son los registros que casi se perdieron. No vamos a permitirlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.